como tema la sensación y la percepción. Bueno, vamos a partir del concepto que es sensación, ya que sensación y percepción son dos conceptos que van de la mano, trabajan juntos. Y bueno, vamos a ver. La sensación es la recepción de estímulos mediante los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales van a captar los estímulos, ¿no? Cada receptor sensorial, que serían los órganos en este caso, tiene sus cualidades aisladas de un estímulo específico, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que la vista es para todos los estímulos visuales, el tacto en la piel, la nariz el olfato, la boca el gusto, el oído. Vemos que es para específicamente, ¿no? Para un tipo de estímulo, no es para todos en general, ¿no? ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, y acá como dice, ¿no? Es el proceso psíquico cognitivo inmediato básico donde el sujeto capta estímulos a través de receptores sensoriales. Entonces, como decía, ¿no? Cada receptor sensorial se va a encargar de un estímulo específicamente, ¿no? Bueno, voy pasando, ¿no? Acá vemos que hay una mano que está palpando, ¿no? Ese trigo. Es que es un estímulo por medio del tacto, ¿no? Bueno, acá ya estamos entrando a lo que son los elementos de las sensaciones. Dice, un estímulo es un cuerpo capaz de estimular a un órgano sensorial, o sea, capaz de estimular o excitar a un receptor sensorial o órgano sensorial, ¿no? Un órgano sensorial es una estructura especializada de una o más células receptoras, ¿no? Y ahora vamos a la parte de la derecha, donde dice cómo se produce la sensación. Si no entienden algo, me avisan ya, por favor. Dice, todo lo que puede influir directamente en nuestra conducta o experiencia consciente. Y acá está estímulo, ¿no? Estímulo, puede ser auditivo, como decía, puede ser un estímulo visual, táctil, olfativo, del gusto, o sea, hay diversos estímulos, ¿no? Van a estimular o excitar un receptor sensorial, ¿no? O una célula sensorial por medio de forma de energía, puede ser química, de diversas formas, ¿no? Dice formas de energía que afectan o estimulan nuestros órganos sensoriales. Bueno, entonces ya pasamos a recepción de estímulos, ahí estamos, ¿no? Órganos diseñados para recibir estímulos, como ya hemos dicho antes. Tenemos órganos sensoriales o células receptoras sensoriales, que son células especializadas en convertir estímulos en mensajes eléctricos. Eso se llama transducción, conversión de una forma de energía en impulsos eléctricos. Recuerden, primero es la recepción de los estímulos y después, una vez que ya pasa a los órganos sensoriales, va a ser el proceso de transducción. ¿Qué consiste en qué? Va a consistir en la conversión de una forma de energía en impulsos eléctricos. Esto no se olviden, ¿ya? Entonces, ¿está bien hasta ahí? ¿Entienden hasta ahí? ¿Puede repetirlo, por favor? Ya, voy a repetirlo, ¿ya? Desde cero, para que se pueda entender mejor, ¿ya? Bueno, tenemos un estímulo, pongamos el ejemplo que es un estímulo visual, ¿no? Que entra por los órganos de la vista, ¿no? Ese es el estímulo, por ejemplo, de la luz, puede ser, de la forma, el color, todo eso. Entra y va a excitar o estimular al receptor sensorial, ¿no? Por medio de la recepción de los estímulos. Una vez que ya se ha recepcionado por los órganos sensoriales, va a efectuarse lo que es la transducción, que va a convertir la forma de energía por la que entra el estímulo, la va a convertir en impulsos eléctricos. ¿Sí lo entienden? ¿O estoy yendo muy rápido? Sí, sí, está claro, está claro. Ya.
Y una vez ya que se concreta esto, ya es la transmisión de información, va a llegar al cerebro, ¿no? El cerebro va a llegar. Mediante los impulsos eléctricos llega al cerebro. Y ahí ya se va a producir lo que es la percepción. Bueno, voy a continuar ya, cuando estamos ahora en sensación, lo he partido en sensación y percepción para que se entienda mejor, ¿ya? Bueno, voy a seguir. Ya, estímulo. Dice, es definido como un factor externo o interno capaz de provocar una reacción en una célula u organismo. Y dice que los estímulos que llegan a los seres vivos son muy variados, pero a pesar de toda su diversidad, todos se caracterizan por ser específicos. O sea, hay diferentes tipos de estímulos específicos a un receptor también específico, ¿no? Y como dice aquí, en el caso de estímulos externos, podrían tratarse de cambios físicos, podría ser químicos o incluso mecánicos, ¿no? Vemos acá los ejemplos en físico, en químico. Bueno, sensación, el estímulo, la energía que se genera una respuesta en un órgano sensorial. O sea, el estímulo va a esperar una respuesta en un órgano sensorial, ¿no? Acá he puesto un ejemplo, el ruido. Estimulación de fondo que va a interferir con la percepción de otros estímulos, ¿no? Se va a interferir. Y ahora aquí hay un punto importante, ¿no? Que está hablando sobre la adaptación sensorial, ¿no? Acá dice que es la adecuación de la capacidad sensorial tras una exposición prolongada a estímulos, ¿no? Es como que ya al ser continuo, ya se va a crear una adaptación. Es como la reducción en la intensidad de una respuesta de un receptor sensorial como consecuencia a una estimulación continuada. Al haber una exposición a la intensidad del estímulo de manera, digámoslo así, constante, como respuesta, pues va a haber eso, ¿no? Va a reducirse la intensidad, ¿no? O sea, como que el cuerpo ya lo va a asimilar de una manera que lo va a crear, adaptar, entonces ya hay una adaptación, ¿no? Al medio, ¿no? Entonces ya no se capta tanto, pasa desapercibido, digámoslo así, se adecua, ¿no? Al ambiente. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí entienden? Sí, Miss. Cualquier cosa me preguntan. A ver, ahora vamos al tema de los umbrales. Umbrales sensoriales, dice. Umbral, ¿qué es un umbral, no? Y dice que el umbral se va a definir como de cada uno de nuestros sentidos, como el tipo de estímulos que son capaces de ser captados por ellos y el intervalo de intensidad que lo son. O dicho de otra manera, más simple, ¿no? El umbral, es la mínima estimulación, ¿no? Para poder, sentir un estímulo, ¿no? Y hay tipos de umbrales. El umbral mínimo o absoluto, umbral, 5 minutitos ya, un minuto. Presente para poder ser registrada, ¿no? Por un sistema. Podría ser, ¿no? Un ejemplo por la cantidad de luz, ¿no? Que el ojo puede detectar, ¿no? En la oscuridad. Digamos que el umbral es la base, ¿no? De la exploración psicofísica, dependiendo, ¿no? Y hay tipos de umbrales, ¿no? Ahorita vamos a ver. Está el umbral mínimo o absoluto, tenemos el umbral máximo o el umbral diferencial. El umbral mínimo o absoluto, vamos a empezar por ahí. Es la menor intensidad del estímulo físico que se requiere para que se pueda producir lo que es la sensación. Luego tenemos el umbral máximo,
que es la cantidad de estímulo que produce la saturación del órgano sensorial y a partir del cual no se nota el aumento en la sensación, se perturba o desaparece. O sea, cuando es el máximo, no se va a percibir porque ya es tan alto que ya no, los órganos sensoriales ya llegan a un límite, ya no registran, ¿no? O sea, no se nota el aumento. Y ahora el umbral diferencial. Eso es bien fácil, ¿no? Porque umbral diferencial ahí mismo lo dice, es la diferencia de intensidad entre dos estímulos, ¿no? Se puede apreciar entre dos estímulos, ¿no? Por ejemplo, es posible detectar la diferencia entre 1 kilo y 2 kilos, pero no entre 10 y 30. Claro, porque ya son cantidades mayores, ¿no? No se percibe tanto. ¿Sí se entiende? Sí, Miss. Sí, mi, sí. Sí se entiende perfectamente. Ya. Disculpen que he tenido algunos problemas por aquí, pero aquí continúo. Ya, aquí puse ejemplos de umbrales. Umbral mínimo o absoluto. Como les decía, reincido, ¿no? Es la intensidad más pequeña de un estímulo que puede captar los sentidos. Y acá he puesto ejemplos para que quede más claro, ¿no? Por ejemplo, con la vista, ¿no? La llama de una vela vista a una distancia de 27 kilómetros. Ese sería un umbral mínimo, ¿no? En la parte de oído, ¿no? Ahí sería el tic-tac de un reloj a 6 metros. En la parte del busto, una cucharita de azúcar en 9 litros de agua. Y en el tacto, el ala de una abeja que cae sobre la mejilla a una distancia de 6 centímetros. Y de olfato, pues una gota de perfume en una casa de 3 habitaciones, ¿no? Es algo muy mínimo. Ahora vamos con lo que sería el umbral diferencial. A ver, aquí vamos a explicarlo un poquito mejor. El umbral diferencial o limen de diferencia es la medida de la diferencia mínima, como les decía, entre dos estímulos que es posible detectar. Luego hay otra teoría, ¿no? Que se llama percepción subliminal, que es algo que a veces conscientemente uno no se da cuenta, ¿no? Dice, bueno, vamos a leer cómo dice acá, ¿no? Sus explicaciones. Se trata de la percepción de mensajes de los cuales no somos realmente conscientes. Muchos estudios demuestran que si nos exponemos a estímulos o mensajes de tan corta duración que no los podemos captar conscientemente, estos pueden afectar a nuestros pensamientos o emociones. Por ejemplo, dibujos o fotografías desagradables expuestas a alta velocidad provocan sensación de ansiedad. Ahí va un poco, ¿no? Lo de los mensajes subliminales también entra aquí, ¿no? Una pregunta. ¿Nos pueden un ejemplo de umbral diferente? Ya. Antes ahí había también un ejemplo, ¿no? Es la diferencia mínima entre dos estímulos que podemos detectar, ¿no? A ver. Por ejemplo, si yo me meto a la playa y la siento fría y después me acostumbro, ¿sería ejemplo de umbral diferencial? No, cuando te acostumbras, eso es como adaptación. Cuando es diferente, creo que ahí viene, ¿no? Cuando tú ya te estás adecuando, eso es adaptación sensorial. ¿En sí entiendes? Sí, Miss, siga. Voy a continuar. Aquí está, mira, acá hay un poquito más de ejemplo. Umbral absoluto y umbral diferencial. Umbral absoluto. Límites de la percepción, los niveles mínimo y máximo que deben tener los estímulos para poder ser percibidos por los estímulos, ¿no? Y umbral diferencial, capacidad de nuestros sentidos de apreciar variaciones mínimas de los estímulos, ¿no? Cuando varía de manera mínima. O también puede ser entre varios estímulos. ¿Sí entienden así? Sí, Miss.
Mira, acá hay otro ejemplo más, que he puesto varios porque esto sí, la verdad, es un poco que genera un poco de confusión, ¿no? Ese tema de los umbrales es un poco confuso. Dice, umbral absoluto es la cantidad mínima de energía física para producir una sensación. Ese siempre va a ser el absoluto. La cantidad más pequeña para que nuestros sentidos sí la puedan captar. Ahora ahí vamos al umbral diferencial. Es la cantidad de cambio o intensidad necesaria para que pueda ser percibida. Una diferencia entre dos estímulos, por ejemplo, ¿no? Ven que acá pone este umbral absoluto, el umbral original, bueno, empaque original, el absoluto, que cambia de color, y el diferencial ven que también ya tiene otros colores también. Y aquí viene también un poco de percepción subliminal, ¿no? Se describe como la intensidad mínima en la que debe aumentar un estímulo para que nosotros notemos su incremento. Y me faltó umbral máximo, ¿no? No lo hemos visto mucho. Dice cantidad de estímulo tal que si se aumenta, ya no se produce aumento en la sensación. O sea, si ya es muy elevado, ya como que no sentimos de más, porque ya es demasiado elevado, ¿no? Para nuestros órganos sensoriales. El umbral máximo nos indica la cantidad máxima por encima de la cual no hay respuesta del organismo, ya no hay, porque ya pasó ya, ¿no? Como quien dice los límites ya que pueden ser percibidos por nuestros órganos. ¿Sí entienden hasta ahí? Sí, sí se entiende. ¿Podría dar ejemplos, por favor? Pues, De umbral máximo, sí, por favor. bueno, pues como, por ejemplo, como la que está el que está en la foto, ¿no? Que el niño ya se puso su música a un volumen ya tan alto que ya, o sea, ya escuchaba alto volumen, pero no se puede percibir bien ya más, o sea, porque ya llega ya a un límite, ¿no? Que solo escuches el ruido, pero no diferencias ya más, ¿no? Por más que se eleve el volumen, ¿no? Porque nuestros órganos también ya tienen un límite, ¿no? De recepcionar los estímulos. Muchas gracias, profesor. ¿Sí le entendía? Sí, profesora, muchas gracias. Ahora, los sentidos en la corteza cerebral humana, ¿no? Ahí está un pequeño esquema, ¿no? Miss, De las partes. ¿Sí? Miss, buenas noches, disculpe. ¿En lo que es el umbral máximo tiene que ver también con las drogas o no? Yo creo que ahí es otro tipo de cosas, ¿no? Porque las drogas alteran la conciencia, ¿no? O sea, lo que sentimos, ¿no? Entonces ahí es también un estado como de alucinación, ¿no? La verdad es que no, de ese tema no conozco mucho, pero yo creo, en base a lo que he estudiado, que yo creo que ahí ya uno no pierde la manera en que sentimos es distorsionada, porque uno llega hasta incluso a alucinar y todo eso, ¿no? Entonces creo que no se relacionaría Ya, mucho. Miss, gracias. Ya, bueno, ahora los sentidos en la corteza cerebral, ¿no? Vemos que la vista está en el lóbulo occipital, el oído prácticamente en el lóbulo temporal. En el surco central vemos que está el tacto, también vemos que está el gusto, ¿no? Bueno, es una pequeña reseña, ¿no? Sería de profundizar un poquito más, ¿no? Pero es que sí, para que aunque sea tengamos una pequeña noción, ¿no? Por si acaso vayan a preguntar con diferencia de eso. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la clasificación de los receptores sensoriales. Bueno, según Serrington, según el origen del estímulo, pueden ser esteroreceptores, telereceptores, propios receptores, vicerreceptores, interoreceptores o visceroreceptores, ¿no? Bueno, hay que fijarse también en la misma palabra que del concepto que engloba, ¿no? Esteroreceptores a lo que está de manera externa, podemos decir así, ¿no? Mismamente lo dice la palabra, ¿no? Son estímulos de la superficie externa, puede ser la piel, las mucosas, ¿no? Ahora sí, los telereceptores, o también se llaman, creo, receptores a distancia, creo, me parece. Aquí va a entrar olfato, visión, pero también entra oído. No está ahí, pero sí también entra oído. Porque son a distancia, ¿no? Como bien dice, o sea, telereceptores o
o como le digo, receptores a distancia creo que se llaman también, ¿no? Bueno, los propios receptores son modificaciones de nuestro propio cuerpo, de músculos, tendones y articulaciones, ¿no? Y los vísceros-receptores o interoreceptores son estímulos internos que actúan sobre vísceras, ¿no? Bueno, creo que esto está fácil porque solo hay que fijarse un poquito, ¿no? En el nombre y el concepto que engloba, ¿no? Creo que está entendible. Ahorita lo voy a explicar un poquito más detallado también. Bueno, acá estas sensaciones estereoceptivas, sensaciones propioceptivas, mira, dice interior, la posición, el equilibrio, el movimiento, la sinestésica. Aquí entran la sinestésica y la vestibular. En propioceptiva, no olvidarse, entre lo que es sinestésica, que tiene que ver con el movimiento, todo eso, y vestibular tiene mucho que ver con el tema de equilibrio y todo ello, ¿no? Y ubicarse en el espacio. Y aquí están las sensaciones interoceptivas, en el interior del cuerpo, de los órganos viscerales. Bueno, creo que hasta aquí se entiende. Sí, sí, está entendible, Voy a profesor. pasarlo, ¿ya? Bueno, aquí sí estas son las estereoceptivas, los órganos, ¿no? Mayormente, ¿no? Los 5 sentidos. Empecemos en el visual. Bueno, puse lo que me parecía un poquito más, así que podría ser un poco importante, lo puse así en síntesis, resumido, ¿no? Dice, sentido visual. Estímulo está constituido por ondas electromagnéticas, que son la luz, correspondientes al espectro visible que inciden en la retina del ojo. Están situados los receptores llamados bastoncillos y conos, que son las células nerviosas excitables por la luz. Los bastoncillos son sensibles únicamente a la luz débil, por lo que se usan en la noche, en la visión nocturna, y los conos que sirven para la visión diurna. Además de ellos, son sensibles al color. Los conos son sensibles al color, pero los bastones es para la visión nocturna. Siempre acordarse, ¿no? De eso de bastoncillos y conos, que son bastante importantes, ¿no? En el tema del sentido visual. Ahora acá en el sentido del oído. El oído tiene varias funciones porque también el oído también tiene que ver un poco con el equilibrio también, ¿no? Aparte de su función de que nos facilita el escuchar y todo eso, ¿no? Y se nos sirve para percibir los sonidos, así como también para mantener el equilibrio. Y nos permite diferenciar sonidos graves, agudos, fuertes, suaves, así también como la distancia en la que encuentra el objeto que produce el sonido. Y acá dice sus partes, ¿no? Y de externo y de medio interno. Incluso he conocido personas, ¿no? Que han tenido infecciones fuertes al oído o les ha pasado así algún problema en su oído y en consecuencia de eso han tenido problemas con su equilibrio, como que les daba vértigo. No sé si alguna vez han escuchado un problema similar a ese. Sí. Y también nunca olvidarse que el oído también está implicado en los temas de equilibrio. Bueno, lo paso. Y ahora que el sentido del gusto y olfato, los he puesto juntos porque en realidad trabajan juntos, ¿no? Están interrelacionados, digámoslo así, ¿no? Y que el sentido del olfato y el gusto son sentidos químicos, se denominan sentidos químicos porque detectan compuestos químicos en el ambiente. El sentido del olfato funciona a distancias mucho más largas que el gusto. Dice, la sensación predominante al comer no proviene del gusto que se inicia en la lengua, sino del olfato, fundamental para la percepción del sabor. O sea, cuando comemos, no solo interviene lo que sería el gusto, también el olfato juega un papel, ¿no? En que podamos también nosotros saborear. O sea, son cosas que a veces uno no sabe, pero leyendo uno se entera, ¿no? Son cosas curiosas, ¿no? Porque a veces uno piensa que nada más es el gusto, pero no trabajan juntos, ¿no? Por eso es que cuando a veces uno también está así resfriado, ¿no? Y tiene la nariz tapada, como que la comida ya no te sabe igual también. Bueno, voy a pasar. Ahora voy al tacto. El tacto, bueno, como sabrán, tiene varias funciones, que es hacer contacto, presión, calor, sentimos el dolor a través de él. O sea,
tiene diversas funciones el tacto, ¿no? Como se puede observar, ¿no? Bueno, ahora vamos al sentido sinestésico. Esto ya es lo que sería sensaciones propioceptivas. Sí recuerdan, ¿no? Que estaba dividido en propioceptivas, estereoceptivas y todo ello. Sí, sí recuerdan, ¿no, chicos? Lo acabamos de ver hace unos minutos. Sí, Miss. Acuérdense, ¿no? Ahora estamos en las propioceptivas. Las anteriores, que son las 5 sentidos, estereoceptivas. Y después vamos a ver las interoceptivas. Bueno, recuerden, ¿no? Aquí dentro de las propioceptivas tenemos el sentido sinestésico, pero también vamos a tener el sentido vestibular. El sinestésico tiene esta función y el vestibular tiene otra. No confundirse, ¿no? Porque dentro se van dividiendo. Entonces, el sentido sinestésico estaría dentro de las propioceptivas, ¿no? Y voy a explicar. Sentido sinestésico. Mediante este sentido vamos a coordinar la actuación de nuestros músculos de modo automático. Los órganos receptores son unas terminaciones nerviosas situadas en los tendones y en las conjuntas articulares. Una anomalía o un fallo en este sentido produce una arritmia o falta de coordinación de los movimientos. Si cerramos los ojos y otra persona nos pone los brazos en cruz, por ejemplo, sabemos que los tenemos en cruz, ¿no? Por el sentido sinestésico. Ahora vamos al sistema vestibular. Recuérdense que son los dos, ¿eh? Sinestésico y vestibular propioceptivo, siempre acordarse, ¿no? Bueno, el sistema vestibular, ¿no? Este es el responsable de mantener al cuerpo en el espacio, el equilibrio y la postura. Regula la locomoción, mantiene los objetos en el foco visual a medida que el cuerpo se mueve. El sistema vestibular también es llamado aparato vestibular. Está relacionado con el equilibrio y con el control en el espacio, ¿eh? Bastante importante. Y está formado por dos ensanchamientos, el utrículo y el sáculo. Ambos informan de la posición de la cabeza en relación con el suelo. Produce una actividad refleja mediante la cual podemos mantener una correcta postura corporal con respecto a la gravedad y al medio inercial, tanto en reposo como en movimiento, así como también nos permite oír. O sea, también está interrelacionado con los temas del equilibrio y todo eso, ¿no? Que antes hablaba también del oído. Sí ven, ¿no? La diferencia entre vestibular y sinestésico, ¿no? No hay problema con eso, ¿no? Sí. Ahora este es el último, los interoceptores. Acá estaban dentro de los interoceptores, estaban los viscerales, recuerdan, ¿no? Que tiene que ver con los órganos, las vísceras del cuerpo. Siempre acuérdense de eso. Dice, se encuentran localizados en el interior de los órganos y son afectados por los cambios fisiológicos de las condiciones internas, ¿no? O sea, aquí va a haber tiene que ver con la regulación del organismo, ¿no? Y gracias a las sensaciones interoceptivas, nuestro organismo puede accionar mecanismos para contrarrestar variaciones y así mantener estable las condiciones del medio interno. Tiene que ver acá como con la homeostasis, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que aquí tiene que ver con la homeostasis del cuerpo también. Y acá he puesto unos ejemplos para que quede claro. Mira, ven, vestibular, recuerdan que vestibular tenía que ver con el equilibrio, todo eso, y yo he puesto un niño que está ahí para hacer referencia a eso. El propioceptivo, de el movimiento de los músculos, todo eso, ¿no? Y el interoceptivo, que tenía que ver con lo visceral, con los órganos, con la homeostasis. Por ejemplo, puede ser que ese niño tiene hambre, tiene sueño, algo relacionado a esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que son los interoceptivos, las sensaciones interoceptivas. Puede ser así, ¿no? Sentir hambre, sueño, todo ello, ¿no? Incluiría este concepto. Sí, sí entienden, ¿no? No hay problema interoceptivo con propioceptivo, ¿no?
Sí, no, sí, está entendible. Ya, ahora que vamos a pasar ya a lo que es la parte de lo que es la percepción. Uy, acá no sé por qué se ha salido cortado. Acá decías sensación, decía arriba, y abajo decía percepción. Por algún motivo se ha cortado. Bueno, lo que pasa es que la sensación es un procesamiento ascendente. ¿Por qué? Porque el estímulo va directamente a los órganos para ser procesado, ¿no? En cambio, la percepción es un procesamiento descendente, que va del cerebro al propio estímulo, ¿no? Bueno, voy a pasar. Aquí voy a hacer Miss, una diferencia. ¿Sí? Miss, ¿podría dar un ejemplo, por favor? De percepción y sensación. Ujú. Ya, por ejemplo, sensación es, tú ves los estímulos, el color, puntitos, rayas, digámoslo así, pero no le das un significado en sí, ¿no? Pero cuando tú ya lo percibes, por ejemplo, digamos una letra, yo veo la forma de la letra, esa sería mi sensación. Pero la percepción es cuando yo ya le doy un significado, ya le doy un orden, un significado a eso, ¿no? Percibo ya lo que es. ¿Sí se entiende? O sea, porque mi cerebro ya le da un significado a lo que estoy observando, en la sensación ya cambia completamente. Ahorita lo voy a explicar más detalladamente igual, si es que no se entiende del todo. Sí, Miss, ya entendí, gracias. Ya. Bueno, voy a proceder, voy a pasar. Y aquí voy a hacer la diferencia entre sensación y percepción. Mira, la percepción es un proceso de construcción, ¿no? En cambio, la sensación es algo inmediato, ¿no? Del momento, ¿no? En la percepción sí va a intervenir las expectativas y los conocimientos previos del objeto, de lo que se estará viendo, ¿no? O sea, interpretamos las sensaciones que tenemos ahí. En cambio, en la sensación, los eventos estimulantes son simples, aislados, son en ese momento, pero no hay ¿cómo podría decir? No, no hay un razonar, hay un significado exacto, ¿no? Y es una respuesta de los órganos frente a ese estímulo, eso es la sensación. En cambio, no, en la percepción estás ya interpretando la sensación, tú la vas a interpretar. Y acá hay dos ejemplos, ¿no? Ejemplo número uno, lo voy a decir. Una nota tocada en el piano presenta características físicas como el tono, el volumen, que despiertan sensaciones auditivas. Pero para un músico, al reproducirse las primeras 4 notas, puede identificar la melodía de la que trata, ¿no? Interpretando esas notas y dándole un sentido, ya le dio un sentido, ¿no? Porque una nota sola o dos no significa nada, pero cuando tú ya sigues un patrón, estás creando todo lo que es una melodía, entonces ahí cobra un sentido y es aplicado lo que llamamos lo que es una percepción. No es lo mismo que yo oiga un sonido de manera aislada, o sea, solo es un estímulo, un sonido, nada más. A que yo escuche algo más elaborado, ¿no? Que yo pueda percibir, mira, esto es eso, entonces ahí ya le doy un significado, un sentido, estoy percibiendo. Como le digo, sensación y percepción van de la mano, porque trabajan juntos. Ahora, número 2. Una sirena de ambulancia se caracteriza por una combinación de sonidos particular. Pero más allá de esos sonidos aislados, uno los interpreta en un contexto, en base a conocimiento, experiencias, dándole un significado, ¿no? O sea, ya sabemos que cuando una ambulancia suena de esa manera es porque obviamente hay una emergencia, le estamos dando también un significado. Ahora, bueno, vemos un dibujo, ¿no? En el que hay un número que, si bien para el señor de mi mano izquierda es un 6, para el señor del lado de la derecha es un 9. ¿Por qué? Porque la percepción también depende de la persona que la está percibiendo, ¿no? También tiene un índole subjetivo de cómo cada persona lo está procesando. Cada uno tiene una manera de percibir las cosas, digámoslo así. Y si uno se da cuenta, ¿no? El señor de mi lado izquierdo, obviamente de su lado parece un número 6, ¿no? Pero si yo lo mirara de mi lado derecho, obviamente va a aparecer un 9. Por eso es que la percepción también es subjetiva, ¿no? Subjetiva al sujeto que está percibiendo. Vemos ahí, ¿no?
que ahí es ambigua, ¿no? Esa respuesta, no sé, no habría una respuesta definida porque cada uno lo ve desde su punto, desde su percepción interna. Sí se entiende, ¿no? Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora, bueno, vamos a detallar un poquito qué es la percepción. Dice, todos los individuos, Una pregunta, por favor. ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de percepción, cuando hablamos de música, por ejemplo, yo escucho tocar a alguien, ¿no? Una secuencia armónica, sol mayor, do, fa, re menor, ¿no? Entonces, lo que yo estoy escuchando, estoy percibiendo. Claro, si tú estás diferenciando qué nota es, ya le estás dando un significado, ¿no? A que yo lo escuche de manera aleatoria y solo sienta que es uno, eso, pero yo no sé ni qué nota es, simplemente es un estímulo de un sonido, pero tú ya le estás Sensación, dando, ¿no? claro, pero tú le estás dando ya un sentido, Gracias. un significado, entonces sí sería una percepción, ¿no? Ok, gracias. Bueno, ahora voy a detallar, ¿qué es la percepción? Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada uno de sus 5 sentidos. Pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza, interpreta esos estímulos con el fin de adaptarlo mejor a sus niveles de comprensión. No sé si con ustedes hice la clase de escuelas psicológicas. No sé si llegaron a ver esa clase. Primera vez que entro a la clase, profesora. Ya, entonces, no creo, Profesora, bueno, disculpe una ¿sí? consulta. ¿Las diapositivas lo pasará al grupo? Ya si quieren, normal, le piden, y sí, que le pasen, normal. Por favor. Ya, yo le digo al encargado que les pase, ¿no? Muchas gracias. Porque no sé si puedo, lo mando ahorita por el chat, ya voy a intentarlo cuando acabe la clase, me hacen acordar, ¿ya? Ya, muchas gracias. Bueno, voy a continuar. La percepción, bueno, acá he hecho énfasis para que no nos confundamos, lo he recalcado varias veces, ¿no? Con diferentes palabras, diferentes diapositivas, la cosa es que quede claro aquí, ¿no? Percepción es sensación, proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos que provienen del ambiente. Sin embargo, la percepción es el proceso, acá ya es un proceso de organización, va a interpretar la información sensorial que permite reconocer el sentido de los objetos y los acontecimientos significativos. Bueno, y que he hecho un esquemita, ¿no? Dice estímulos, energía, ¿no? Puede ser luz, sonido, olor. Acá estamos en la parte de la sensación, que pasaría a los receptores sensoriales, ¿no? Oídos, ojos, nariz. Bien pasó de los receptores, aquí ya se va a pasar al proceso de lo que es la percepción, ¿no? Vamos pasando, acá sería lo que se hace la transducción, que les había dicho que se convierte el impulso, en impulso eléctrico, va a pasar hasta impulsos neurológicos, neuronales, ¿no? Y de ahí va a pasar al cerebro y ya convertido en percepción, ¿no? El cerebro en las áreas específicas que tiene el cerebro para descifrar, para dar significado, dependiendo del estímulo, ¿no? Puede ser área visual, auditiva, dependiendo como el tipo de estímulo en este caso, ¿no? Y a ella se le va a dar un sentido. Estamos hablando propiamente de la percepción. Bueno, ahora aquí sí he puesto unas imágenes. Como podemos ver, son imágenes con figura y fondo, pero en estas imágenes se puede percibir varias cosas, no necesariamente es que se ve una imagen en sí, en cada imagen hay varias imágenes que se pueden observar de diferente manera, ¿no? Depende cómo nosotros lo percibamos, ¿no? Ven que no sé si pueden ver varias imágenes en cada imagen, no sé si se han dado cuenta. Sí, Miss. Sí, Y acá irá lo que es la figura, el fondo, todo eso. Eso lo vamos a ver luego, las leyes de la percepción.
Pero antes vamos a ver las características de la percepción. Como les decía, la percepción es subjetiva, ¿no? Porque depende también de la persona que lo está percibiendo, entonces va a adquirir un significado u otro, porque ahí depende también incluso los estados emocionales de la persona, las experiencias, muchas otras cosas, ¿no? Por eso se dice que es subjetiva. Las reacciones ante un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Es también selectiva, ¿no? Porque obviamente no podríamos reaccionar a todos los estímulos que vemos a la vez. El cerebro tiene también que seleccionar, ¿no? Poner atención en una sola cosa, por así decirlo. Si debido a la naturaleza humana no podemos percibir todo al mismo tiempo y solo seleccionamos nuestro campo perceptual en función a lo que nosotros vamos a desear percibir. Es temporal también, ¿no? Porque el proceso de percepción de los individuos evoluciona en el tiempo en función a sus experiencias, la variación de sus necesidades y las motivaciones, ¿no? O sea, puedo percibir esto, en otro momento percibo otra cosa, dependiendo de mi contexto, de mi necesidad, de mi motivación también. Bueno, ahora aquí he puesto elementos de la percepción, ¿no? El percepto es la representación, ¿no? del objeto, ¿no? Digámoslo así. Luego hay un sujeto y está el objeto en sí. Aquí he hecho mi esquemita, proceso perceptivo. A ver, empezaríamos en la izquierda, ¿no? Interacción con el entorno, ahí comienza todo. Acción, estímulo, atendido. Estamos en la parte de sensación. Ven que hay una parte inferior, esta sensación, en la parte superior ya está en el proceso de percepción, ¿no? Estímulo atendido, estímulo en los receptores. Y ahí se produce, como le digo, el paso ya, la transducción ya va a pasar a lo que es al siguiente proceso que empezaríamos con lo que es la percepción. El procesamiento, entonces, reconocimiento y hay una respuesta, ¿no? Puede ser emocional, ¿no? Y ahí hay una reacción. Y un nuevo almacenamiento, ya si es que nosotros le damos la importancia, quedaría almacenado en nuestra memoria. ¿Sí están entendiendo, no? No estoy yendo muy rápido. Está bien. Sí, sí se entiende. Okay. Bueno, y ahora aquí también están imágenes, ¿no? Con fondo y forma, que acá se puede percibir varias cosas, ¿no? Se puede percibir una mujer, se puede percibir un jardín, y muchas personas van a percibir diferente dependiendo como ellos se sientan quizás también, ¿no? Influye mucho. Abajo también se puede ver una señorita de perfil o se puede ver una ancianita, ¿no? Y bueno, dice, en la sensación simplemente vamos a captar los estímulos, pero en la percepción estos son interpretados, ¿no? Esas son las diferencias. En la percepción interviene la experiencia y aprendizajes previos. En cambio, en la sensación, no. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de las leyes de la percepción, de la Gestalt, que también era un enfoque, una escuela, ¿no? Ellos sacaron leyes sobre la percepción, de cómo las personas percibimos. Hablaron mucho de ello. Bueno, una de las leyes es la ley de la proximidad. Dice, elementos que están cerca tienden a verse como grupos, porque como están cerca, la mente humana tiende a agruparlos. Continuidad, que sería otra ley. Percibimos elementos cercanos como continuos, aunque estén interrumpidos. Por continuación, ¿no? También la mente humana tiende a asociarlos de la misma manera. Luego tenemos la ley del cierre. Tendemos a cerrar formas abiertas de la manera más simple. Vemos ahí se forma un triangulito, a pesar de que hay espacios que no están completamente del todo cerrados, pero nuestra mente tiene esa capacidad, ¿no? Y nosotros lo asociamos así. Luego tenemos la ley de la semejanza. Elementos similares se perciben como agrupados, ¿no? Al ser similares, los vamos a agrupar. Y bueno, esa es la más conocida de la figura y el fondo, que hemos visto un montón de imágenes de eso, ¿no? Dice, el cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. Entonces, o bien uno es la figura y otro es el fondo, y así es como también el cerebro interpreta, ¿no?
Es otra de las leyes perceptivas, también conocidas de la Gestalt, ¿no? Porque ellos lo desarrollaron, la escuela gestáltica, ¿no? Wertheimer y todos ellos, pues desarrollaron mucho lo que es la percepción y sus leyes. Luego también hay una ley de pregnancia, ¿no? Que es la ley de la buena forma, ¿no? De que toda imagen que nosotros vemos, tendemos a darle una forma, un significado a nosotros, ¿no? Se llama ley de pregnancia, no está aquí, pero bueno, lo añado, ¿no? Para que tengan conocimiento de ello. Ah, mira, aquí había un poquito. Dice, una figura simple y compactada, fuertemente contrastada sobre un fondo mayor, tendrá mayor pregnancia que una forma ambigua y compleja sobre un fondo. La pregnancia es igual a la fuerza de una forma, o sea, mayor forma, ¿no? La buena forma. Bueno, aquí puse un test de Rorschach, que este es un test con lo que los psicólogos trabajan, en el que la persona interpreta de su misma percepción lo que ella ve, y ahí es como el psicólogo va a medir lo que esa persona cómo piensa, cómo siente, mediante lo que él está percibiendo, ¿no? Trabaja mucho con lo que es la pregnancia, las figuras de fondo, ¿no? Bueno, es algo extra que yo he querido aumentar para que sepan como curiosidad del trabajo de los psicólogos. Ahora hice un poquito de efectos, ¿no? De los efectos estroboscópicos. Sí, sí están entendiendo, ¿no? Sí. Ya. Sí, sí se entiende, sí se entiende. Ya. El fenómeno estroboscópico. Yo recuerdo que cuando era niña hay unas cositas así que parece como un telescopio que da vueltas y se mueven las figuras. No sé si alguna vez han usado eso. No me acuerdo su nombre ahorita. Bueno, tiene que ver con eso también. Dice, es un fenómeno de la percepción visual humana en el que se muestra que el movimiento es interpretado por un cerebro que recibe sucesivas imágenes discretas y las une. O sea, van pasando imágenes y da una sensación de movimiento, ¿no? Ese es el fenómeno estroboscópico. Y acá puse, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea. Que da sensación de movimiento. Fenómeno estroboscópico. Y el fenómeno de Fick, que es también bastante importante, dice, consiste en la percepción de movimiento aparente cuando dos o más luces situadas muy cerca una de la otra se iluminan en sucesión. También da un fenómeno de aparente movimiento, ¿no? Apagas una, la otra se enciende y parece que la luz estuviera transportando, ¿no? Pero en realidad son luces diferentes que se están iluminando de manera sucesiva y nos causa esa percepción de que se está moviendo, pero en realidad no se está moviendo. Ese es el conocido llamado fenómeno Fick. Bueno, ahora sí aquí las anomalías, ¿no? De la percepción que se dividen en ilusiones y alucinaciones. Las ilusiones es una percepción distorsionada o equivocada, ¿no? No percibimos bien en ese momento, parece así, ¿no? En cambio, las alucinaciones son falsas percepciones, en la que en realidad no hay ningún estímulo externo que las genere, sino que su origen está en el interior del individuo. Ya que hay un dibujo, ¿no? De un gato. El gato sube o baja las escaleras. Ahora, bueno, aquí lo detallé un poquito más, porque la ilusión se puede diferenciar en subjetiva o objetiva. Dice percepción equivocada, hay un objeto presente. Pero la subjetiva son experiencias emocionales intensas que pueden alterar, ¿no? La manera en cómo estamos percibiendo. O la objetiva, propiedades del objeto que nos puede llevar a la equivocación, al error, ¿no? Y bueno, como reiteraba, ¿no? La alucinación es una falsa percepción porque no hay presencia de ningún objeto externo. En cambio, el otro es por error en la manera en que percibimos. Si hay un estímulo, pero no lo estamos percibiendo bien. Pero en la alucinación no hay ni estímulo, nada. Es una falsa percepción y el problema radica en nosotros. Objetivas. Bueno, ¿qué más detalla? Cuando la totalidad de la imagen nos predispone a la ilusión, ¿no?
Y las subjetivas, cuando quien percibe está predispuesto a la ilusión, ¿no? Quizás emocionalmente, algo le lleva a eso, ¿no? Acá he puesto ejemplos, ¿ya? En la ilusión, mira, por ejemplo. Bueno, como dice, consiste en alterar la verdadera imagen de un objeto dándole una que no le corresponde. Acá tenemos la ilusión subjetiva, cuando lo que lo determina la equivocación perceptiva es algo que se halla en el sujeto. Por ejemplo, el niño tiene miedo a los fantasmas y seguro esa toalla le ha hecho pensar, ¿no? Que es un fantasma o algo así, por el mismo miedo que tiene, influye en que pueda tener esa ilusión, ¿no? Le da esa manera. Y la ilusión objetiva, por ejemplo, dice, cuando la postura o ubicación de las partes del objeto visto en su totalidad predispone a percibir una imagen irreal. O sea, aparece, el objeto tiene algo que al percibirlo no lo percibimos bien y nos da la sensación de ser otra cosa, ¿no? Pero en ambos casos sí hay un estímulo, si hay un objeto, sí hay algo para percibir. En cambio, las alucinaciones no, es algo del propio sujeto, ¿no? No hay objeto, ¿ves? Son percepciones, las alucinaciones son percepciones sin objeto y según el canal sensorial se perciben acústicas, pueden ser voces, murmullos, con las personas esquizofrénicas, paranoicas, que imaginan, ¿no? Visuales también se presentan como trastornos cerebrales, también puede ser por intoxicaciones, ¿no? Empezamos a ver cosas que donde no las hay, ¿no? Bueno, eso sería todo y vamos a hacer la práctica, ¿les parece? ¿O quieren unos minutos para desarrollarlo? ¿Escuchan? Avancemos con la práctica, Miss. Ya de frente, ya la puedo poner, ¿no? Sí, avancemos con la práctica. Ya, voy a ponerla entonces. No sé, yo digo que salido. Ujú. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, no he hablado de Weber, no sé si ustedes han escuchado, sino para explicarle cuál es la pregunta ahí. Él hablaba de los estímulos, ¿ya? A ver, ¿quién sabe la respuesta que dice? ¿La ley de Weber puede enunciarse? ¿La han hecho? ¿Avión? Correcto, bien. Si un estímulo crece en progresión geométrica, la percepción evoluciona en progresión aritmética. Muy bien, la 1 es la A. Muy bien. Son afirmaciones Disculpe, correctas. ¿cuál era la 1? La A, la A. La A Gracias. de avión, ¿no? La de avión. ¿Ya están todos en la 2? Avísenme para pasar. Sí. Ya. Dice, son afirmaciones correctas con respecto a la sensación. A ver, es un proceso que permite captar estímulos aislados. ¿Qué dicen ustedes? No, que no. Sí. Correcto, ¿no? Sí sería. La experiencia de la sensación se produce en el receptor. ¿Verdadero? Falso. Verdadero. Vamos a leerlas todas, ¿ya? Dice, la vía aferente capta las cualidades del estímulo. Falso. No. La sensación de fatiga es senestésica. Pregunta, oye, canta la pregunta. Dos, la 1, a ver, acá debe estar, ellos envían. No, ¿Cómo? no. La 2 está en la 2, y la 1 no está nada en la 2. Estamos en la 2. Ya, le leo a todos, ya son afirmaciones correctas a la sensación. Es un proceso que permite captar estímulos aislados.
Verdadero. La experiencia de la sensación se produce en el receptor. La Verdadero. vía Falso. aferente capta las cualidades del estímulo. La sensación de fatiga es senestésica o los receptores sensoriales transportan el estímulo hacia el cerebro. Beso, beso. 1, 2, 4, a ver. ¿Dado? Enano. Beso, beso. Yo tengo la E aquí. Porque sensación de fatiga es no. senestésica. A ver, vamos a hacer la 3. Luego la voy a revisar bien esa, que me dejó un poco en duda. La modalidad sensorial que informa al organismo de su situación homeostásica, es decir, nos asegura la regulación de las necesidades más elementales, se denomina... Esta está fácil. ¿Se acuerdan? ¿Cuál nos va a avisar, Dado. de la homeostasis? ¿Alguien tiene la Dado. respuesta? No, no es dado. Senestésica, casa. Senestésica, muy bien. Ya, pasamos a la 4. Dice, los sentidos nos informan sobre la conservación de la postura erguida y del movimiento. Dado. A ver, dados de cuál sería, a ver, senestésico, vestibular, interoceptivo, kinestésico o estereoceptivo. ¿Es dado? Claro, vestibular y kinestésico, Dado. muy bien. Muy bien, es dado, sí, la 4 es dado. Dice, son proposiciones correctas respecto a la percepción. Estamos en la 5, están todos en la 5, ¿no? Y nadie se quede. A ver, 1, ¿se pueden dar sin la sensación? No, no creo. Se produce desde el vientre de la madre, recepciona estímulos de forma apartada, proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones. Ese sí puede ser. Enano. Y formar imágenes. Sí, es enano. Ahora sí, la 6. Dice, Carmen, al momento de pagar al cobrador del micro, introduce la mano en el bolsillo y saca una moneda de 20 céntimos y le paga al cobrador. Y el cobrador le increpa señalando que el pasaje cuesta 1 sol. Carmen le ofrece una disculpa señalando que se confundió. ¿Casa, casa? ¿Ilusión subjetiva? ¿Ilusión subjetiva? Sí, Casa, ilusión, no, subjetiva no, objetiva. Enano. Objetiva es. Porque es un problema en el objeto, ¿no? Lo que afecta. No tiene nada que ver con sus emociones ni nada, ¿no? Sí, sí entienden, ¿no? Es la E de enano, la 6EC. Sí, sí, Enano. claro. Sí, 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 sí. Ya. Ah, eso no les dije, ya no. ¿Alguien sabe qué es nocioreceptores? Si no, para explicarles. ¿Saben o les explico? ¿Puede explicar, por favor? ¿Digo? Los nocioreceptores son receptores que nos avisan del dolor, ¿no? Del dolor. Entonces, en este caso, solo podría ser casa, ¿no? Porque no son neurotransmisores, no tienen nada que ver. Eso serían las endorfinas, ¿no? Los neurotransmisores que tienen la función de aliviar el dolor, es endorfinas. Nos informa del estado vital de nuestros órganos, ¿no? La C de casa, son terminaciones nerviosas especializadas en la percepción del dolor. Esos son los nocioreceptores. ¿Sí se entiende, no?
Sí, mi, sí. Ya, ahora vamos en la 8, ¿ya? Esta lo dije también, yo sé que esta sí la van a saber. No hay clave. A ver. Es 1 y 3 y 4. 1, 3 y 4. 3 y 4. Sí, no hay clave, me he confundido. Sí, o sea, sería la vista, la audición y el olfato, pero no hay clave porque no le he pasado bien. Ahí lo modifican ustedes. Ah, bueno, ahora sí, Feischner y Weber desarrollaron, no he hablado, pero ellos desarrollaron la psicofísica. O sea, sería la C de casa. La sí. La C de casa, la de psicofísica. Weber y Feischner desarrollaron la psicofísica, ¿ya? ¿Sí me siguen? ¿Se han perdido? Sí, mis. Todo bien. Ya, ahora la sensibilidad reducida, estamos en la 10, ¿ah? Sensibilidad reducida como consecuencia de una constante estimulación, ¿cómo se denominaría? Esto sí lo he dicho. Adaptación sensorial. Claro, adaptación sensorial, ¿no? Eso sería el ejemplo de la playa, ¿no? Que le dije, si te metes al agua fría y después te acostumbras. Sí. Dice, Marco, al ir en el autobús de pie y cogido del pasamanos, experimenta una sensación que le informa sobre la postura de su cabeza y su cuerpo con respecto a la gravedad. Sensaciones vestibulares, aquí sería, ¿ya? Beso. Ya, dice, después del partido de fútbol, estamos en la 12, ¿eh? Después del partido de fútbol, Carlos termina completamente fatigado con mucha sed. Esta vivencia, sensaciones de tipo, acuérdense, las que tienen que ver con la hemostasis, todo eso, ¿cuáles eran? Sinestésicas. Sinestésicas, siempre acuérdense y no se confundan con sinestésicas, porque sinestésicas tiene que ver con movimiento y todo eso, ¿no? O sea, ¿qué sería la DA, la letra D de dado? Ahí sería. Ya, y este estaba en mi esquemita, a ver, no sé si habrán podido recepcionar o le habrán puesto atención, pero bueno, ahí va la pregunta. 13. Mediante la sensación visual captó formas, colores y su centro nervioso está ubicado en lóbulo occidental. occipital. Muy bien, ya. Y ahí ya se acabó, chicos. Bueno, pues un gusto, espero verles la próxima saldría por semana. descarte. La 2. ¿Perdón? La 2 sale por descarte. No les escucho. La número 2. A ver. No lo habíamos hecho. Creo que ahí era beso, me parece, o era Yo enano. marqué enano por descarte. Entonces es enano. La E era la E. Ya. Ajá, sí, los receptores sensoriales transportan el estímulo hacia el cerebro. No, la sensación de fatiga sí es sinestésica, proceso que permite captar estímulos aislados. Sí es enano ahí. Voy a ver si se puede pasar la diapositiva por el chat, ¿ya? Sí, por favor. O por acá, por el chat del Zoom. Sí, lo voy a intentar. Si no, ya les diré que les pasen. Pero creo que no dejan. No sé cómo mandarlo. Creo que no permite. En celular es difícil, en computadora es diferente. Ya, les diré que les pase entonces, ¿ya? Bueno, que le Ya, mis. O si quieren me escriben y a mi WhatsApp y yo les mando, por si se olvidan. Ya les voy a dejar ahí mi número, ¿ya? Le ha dicho que, ¿Y qué pausa, que tiene hermana? que, a ella le ha dicho, de las 24 horas, vas a poner 8 horas para que duerma, y 16 horas hay que dividirlo. Mira, me escriben ahí, yo les mando, ¿ya? Cualquier pregunta o la diapositiva, ¿ya? Tiempo para que laves tu ropita, tu ropa interior, para que... Cuídense, chicos. Gracias, Miss. Le esperamos la próxima. Gracias. Miss. Luego. Sí.